Hola, ¿cómo están jovencitos? Con todos, muy buenos días. ¿Cómo están chicos de cuarto grado? Sección A, B, C y D. Muy bien, en esta oportunidad, jóvenes, para completar o para decir, ¿no?, que vamos a cerrar con broche de oro, jóvenes, nuestras sesiones, lo que corresponde a estadística, pues en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de medidas de posición, ¿no? Y cuando hablamos de medidas de posición, jóvenes, hablamos de cuartiles, hablamos de quintiles, hablamos de deciles, hablamos de percentiles, chicos. Pero ¿cómo vamos a trabajar esos jóvenes? Vamos a trabajar con datos agrupados y con datos no agrupados. Muy bien, entonces, medidas de posición. Su nombre mismo lo indica, ¿no? Posición, medida de posición de nuestros datos vamos a estudiar. Ya, entonces, por ejemplo, aquí nos dice de los cuartiles, ¿no? Entonces, a nuestros datitos lo que va a hacer es repartirlo o dividirlo en 4 partes iguales. Ya, si nos habla de quintiles, lo va a dividirlo en 5 partes iguales. Si hablamos de los deciles, lo va a dividirlo en 10 partes iguales. Y cuando hablamos de percentiles, lo vamos a dividirlo en 100 partes iguales. ¿Ya? Entonces, de eso se trata, jóvenes, el tema que hoy vamos a desarrollar. Muy bien. Entonces, para poder nosotros calcular medida de posición, pero con datos agrupados, por ejemplo, en cuartiles, lo que tenemos que saber es el límite inferior, ¿no es cierto? Más amplitud, K, que representa qué cuartil vamos a calcular. Cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3. ¿No? ¿Listo? Menos frecuencia acumulada, ¿no es cierto? Mejor dicho, frecuencia absoluta. Ya, esto sería frecuencia absoluta. Esto sería frecuencia absoluta acumulada. Pero en el momento que vamos a desarrollar los ejemplos o las aplicaciones, les vamos a explicar con mayor detalle. ¿Listo? Entonces, a los cuartiles vamos a representar con la letra C. ¿Me están entendiendo? ¿No es cierto? Ahora, si hablamos de los quintiles, o sea, la forma es la misma, ¿no? Si hablamos de cuartiles, ya les hemos dicho que se divide en 4 partes iguales. Por esa razón es que aquí está dividido entre 4. Solamente cambia eso nada más, ¿no es cierto? Si hablamos de quintiles, se divide entre 5. Si hablamos de deciles, se divide en 10. Si hablamos de percentiles, se va a dividirse en 100. Solamente va a cambiar, jovencitos, es ese datito, ¿no? ¿Listo? Entonces los cuartiles con la letra C, los quintiles con la letra Q, los deciles con la letra D y los percentiles, jovencitos, con la letra P. ¿Ya? Pero suele pasar que en algunos jóvenes lo representan a los cuartiles con la Q, ¿no? Pero bueno, como estamos trabajando con los cuatro medidas de posición, jovencitos, por esa razón es que lo hemos determinado. Ya, listo. Ahora, para los datos no agrupados, jóvenes, es más sencillo, ¿no? Ya saben, cuando hablo con datos no agrupados, se refiere que los datos son conocidos y son poquitos, ¿no? Pero si hablamos para datos agrupados, jóvenes, ya se trabaja con intervalos, ¿verdad? Listo, es la diferencia, ¿no? Datos agrupados con intervalos, datos no agrupados sin intervalos, ¿no es cierto? Y son pocos datos. Muy bien, y para ello, jovencitos, vamos a utilizar estas 4 fórmulas, ¿no es cierto? C vendría a ser, jóvenes, los cuartiles, dividido entre 4. Q vendría a ser los quintiles, dividido entre 5. D vendría a ser los deciles, dividido entre 10. Y finalmente, jóvenes, vendría a ser los percentiles, que va a ser dividido entre 100, chicos. Ya, esa aclaracióncita, jovencitos. Muy bien, entonces continuamos, chicos. Continuamos. Muy bien, esta parte es lo que ustedes tienen que entenderme, jovencitos. Les hablaba de antes de percentiles, deciles, quintiles, cuartiles. ¿Listo? Muy bien. De antes les he dicho que los percentiles está dividido ¿en cuánto? En 100 partes iguales, ¿no es cierto? En todo caso, jóvenes, cada porcioncito representa el 1%. Ya, listo. Y los deciles se dividen, jovencitos, ¿en cuántos? Se dividen en 10 partes iguales, ¿no? Y cada partecita o cada porción, jóvenes, representa el 10%. Y los quintiles se dividen en 5, ¿no? Y cada partecita, jóvenes, representa el 20%. Y finalmente los cuartiles en 4 partes iguales. Muy bien. Empecemos entonces, si es así, jovencitos. Ya, y como podemos analizar, jovencitos, miren, aquí podemos observar que decil 2 es equivalente a quintil 1, ¿no?
¿Ves? Está en la misma línea. Aparte también podemos analizar que decil 4 es igual a quintil 2. Decil 6 es equivalente a quintil 3. Decil 8 es equivalente a quintil 4. ¿Se dan cuenta, jovencitos? Ya creo que sí te das cuenta, ¿no es cierto? Aparte de eso también, jóvenes, mira, estos tres son iguales, ¿no? Percentil 40 es equivalente a decil 4, a la vez equivalente a quintil 2. Muy bien, listo. Muy bien, entonces, jovencitos, ese podemos visualizarlo, eso podemos visualizarlo, jóvenes, aquí, ¿no? En el gráfico. ¿Listo? Muy bien. Entonces, chicos, cada porcioncita, jóvenes, esto equivale a ¿cuánto hemos dicho? Equivale, jovencitos, a 1%, ¿no? Esta primera, jóvenes, la línea, la divisioncita sería 1%. ¿Me están entendiendo? Vendría a ser 1%. El que sigue va a ser 2%, ¿no? El que sigue 3%, el que sigue 4%, 5%, 6%, hasta 99%, ¿no? Aquí, jóvenes, la última que vendría a ser el 99%, ¿no es cierto? 99%, ¿no? Más o menos quedaría así, ¿no? Ya, 99% sería la última divisioncita, jovencitos. Listo. Y ahora, para los deciles, profesor, ¿cómo sería? Fácil, para el decil 1, por ejemplo. Si te dije, por ejemplo, calcular decil 1, ¿no? Ya sale tanto, pero ¿qué porcentaje representa? El 10%. Ya eso no se olviden, jóvenes, ¿ya? Representa el 10%. Decil 2, profe, el 20%. Muy bien, el 20%. Ahí está. ¿Listo? Decil 3, el 30%. Muy bien. Ya representa el 30%. Decil 4, 40%. No te olvides, jovencito, ¿eh? 40%. Decil 5, el 50%. Ya, el 50%. Ahí está. Decil 6, 60%. Ya, ahí está. Decil 7, 70%, profe, sí, jovencito, 70%. Decil 8, el 80%. Ya, decil 9, el 90%. Eso representa, ¿no? Yo, por ejemplo, te digo, ya, calcúlame decil 7, listo, tanto sale, profe. Pero ¿cuánto representa eso? El 70%. Ya, me tienen que considerar así. Muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Aquí nos dice también que los quintiles, cada porción representa el 20%. Entonces acá quintil 1 será el 20%, chicos. ¿Ya? El 20%. Ahí está. Quintil 2 representa el 40%, chicos. Porque está avanzando 20-20, ¿no es cierto? Y aquí, jovencitos, 60%. No te olvides, joven, por favor, no te olvides, ¿ya? Si tú vas a calcular, por ejemplo, quintil 3 de nuestros datitos, entonces, ¿qué representa eso? Representa el 60%. ¿Me están entendiendo, no es cierto? Aquí continuamos, sería el 80%. ¿Ya? Representa el 80%. Ahí está. Mejor dicho, quintil 4 entonces representa el 80%. Muy bien. Cuartiles, chicos, cuartiles. Dice que cada porción representa el 25%. Entonces el primer cuartil será 25%. ¿Ya? 25%. Cuartil 2 representa el 50%. También se le conoce como cuartil 2, jóvenes, como la media aritmética. ¿Ya? O mejor dicho, como la mediana. Ya, como la mediana. ¿Listo? Muy bien, y finalmente, jóvenes, este sería el 75%. ¿Ya? 75%. Entonces estás dándote cuenta, jovencitos, acá, mire. Decil 6 con quintil 3 son, hay que, mira, por esa razón es que también 60-60, ¿no? De antes les he dicho, de decil 4 con quintil 2, también, mira, son equivalentes, por esa razón es que en porcentaje son 40-40. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchachos, esa parte, muchachos, tenemos que analizarlo bien para poder nosotros darnos cuenta mucho mejor. Muy bien, entonces, jovencitos, esa sería la parte teórica. Ya sería la parte teórica, chicos. Muy bien, entonces,
Continuamos, jovencitos, continuamos. Ahí están nuestras aplicaciones jóvenes. Ya, estas dos aplicaciones, jovencitos, lo copian en su cuadernito, bueno. Ya, total, tengo que resolver el cuántos, 4, ¿no? Dos lo copian en su cuadernito y dos lo van a transcribirlo en su cuaderno de trabajo. Perfecto, muy bien. Excelente, entonces, jovencitos, aquí. Acá me dice calcular cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 de las notas de un estudiante de matemática con datos no agrupados, dice. Allá, entonces, jovencitos, nosotros sabemos la fórmula, ¿no es cierto? ¿Cuál era la fórmula, jovencitos, para calcular cuartiles? Cuartil era igual, jovencitos, K multiplicado por N más 1, ¿no es cierto? N más 1, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Sobre cuánto? Si estamos hablando de cuartil, sería entre 4. ¿Ya? Eso va a ser nuestra fórmula, jovencitos. Algo súper sencillo, ¿no? Pero antes de esos, jovencitos, siempre los datitos hay que ordenarlo de menor a mayor. Aquí ya está ordenadito, así, listito, plato servidito. Y también tenemos que ubicar la posición, ¿no? Por ejemplo, 12 sería posición 1, aquí 2, 3, 4, 5, 6 son 11, ¿no? Entonces aquí voy a trabajar con 11 datos. Listo. Entonces, como me pide cuartil, me está pidiendo, jovencito, que calcule cuartil, ¿qué? Cuartil 1. Entonces, chicos, voy a calcular, ¿ya? Entonces, para nosotros, cuartil 1 va a ser equivalente, ¿ya? Va a ser equivalente, jovencitos, a... Hacemos una pequeña divisioncita, jovencitos, aquí. ¿Ah? Ahí está. ¿Qué vamos a hacer entonces, jovencitos? Estamos hablando de unita nada más, ¿no es cierto? Me está pidiendo cuartil 1. Entonces aquí, jovencitos, K que representa 1, ¿no es cierto? Aquí, muchachos, ¿qué le voy a considerar? ¿Qué vamos a considerar? N. Entonces, ¿cuántos son? ¿Cuántos datitos hay? Hay 11 datitos, ¿no es cierto? Entonces tendré que poner acá 11 más 1, ¿no es cierto? Los cerramos, jovencitos, y eso tiene que estar dividido entre ¿cuánto? Entre 4. Muy bien, acá, jovencitos, esta es una pequeña sumita, ¿ya? Y de los cuales nos va a resultar, jóvenes, nos va a resultar equivalente a... Aquí, jovencitos, ¿cuánto sería? A ver, ustedes son los machos, sumando. Sería 11 más 1 sería 12. Por 1, 12. Entre 4, jovencitos, ¿cuánto sería eso? Eso sería, jovencitos, 3. ¿Ya? Eso sería, jovencitos, 3. ¿No es cierto? Eso sería, jovencitos, 3. ¿De acuerdo? Eso sería 3. Más abajito vamos a bajar mucho. Ya, eso sería 3. Ah, entonces, jóvenes, 3, ¿qué es la posición, chicos? Entonces, ¿a qué nos está señalando con esos jóvenes? A este número 3. Eso serían, jovencitos. A ese número 3 me está señalando. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esos jóvenes? Que cuartil 1 es 15. ¿Ya? Entonces, jovencitos, ¿qué estamos diciendo? Que cuartil 1 es 15. Porque aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos calculando la posición. ¿Ya? 1, 2, 3. Entonces, ¿cuánto vale nuestro cuartil 1, jovencitos? Nuestro cuartil 1 vale 15. ¿Ya? Entonces, para nosotros, jóvenes, esto sería nuestro cuartil 1. ¿Cuánto vale, muchachos? 15, ¿no es cierto? Vale 15. Ahí está, jovencito. Este vendría a ser el datito que nos está pidiendo. 15. ¿Listo? ¿Están entendidos, no es cierto? Listo. Ahora, nuevamente, jóvenes, calculamos la posición, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, cuartil 2 me pide, ¿no es cierto? Que también sería la media aritmética, ¿no? Entonces, o la media aritmética o la mediana. Listo. Ahí está. Cuartil 2. Entonces, para nosotros que cuartil 2... vendría a ser equivalente, en este caso son 2, entonces acá sería 2 multiplicado por 11, que es la cantidad de datos, más ¿cuánto tiene que ser? Más 1, ¿verdad? Más 1, así, ¿no? Y este dividido entre ¿cuánto? Entre 4. Ahí está. Entre 4, jovencitos. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, muchachos, aquí, ¿cuánto sería? 11 más 1 sería 12. 12 por 2, 24. 24 entre 4 serían 6, jovencitos. ¿Ya? Sería 6. ¿Listo? Sería 6, muchachos. Listo.
Entonces la posición es 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, jóvenes. ¿Ya? Entonces, chicos, nuestro cuartil 2 sería 16, chicos. Ahí está, 16. Eso sería, jovencitos, para nosotros nuestro cuartil. ¿Qué he dicho? Cuartil 2. ¿Ya? Cuartil 2. Muy bien. Ahora sigamos finalmente, jovencitos, nuestro cuartil 3. ¿Ya? Cuartil 3. Ahí está. Muy bien, ¿qué hacemos entonces acá, jovencitos? 3 mismo, ¿no es cierto? Acá vendría a ser 3, ¿no es cierto? Multiplicado por 11 más 1. Y esto lo dividimos entre 4. Listo. Ahí está, jovencitos. Ahora, chicos, ¿cuánto sería eso? A ver, sacamos la cuenta. 12 por 3 es 36. Entre 4 vendría a ser 9. Entonces, nuestro cuartil 3 está en la posición 9. Es decir, jóvenes, ¿cuál sería en todo caso? Sería este número 17, nuestro cuartil 3, ¿no es cierto? Esto sería, jovencitos, entonces nuestro cuartil 3. Ahí está, ¿ve? Entonces, si tú te darás cuenta, jovencitos, cuartil 2, ¿qué es? La mitad, pues, jovencitos, mira. 16, ¿no es cierto? Cuartil, posición 6 sería. Pero de aquí para este lado, ¿cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5. De este lado para otro lado, jóvenes, 1, 2, 4, 5 también. Entonces, si tapamos, jóvenes, este 16 y a mi lado izquierdo, jóvenes, ¿cuántos datos hay? Hay 5 datos. Entonces, la mitad de esos, jóvenes, vendría a ser cuartil 1, ¿no es cierto? Se están dando cuenta. Y a mi derecha también, jóvenes, hay 5 datos. Y la mitad de 5 vendría a ser, jóvenes, 17, que justamente vendría a ser cuartil 3. ¿Listo, chicos? Entonces, jóvenes, se resuelve de esa forma, jóvenes, los cuartiles. Ya, entonces, muchachos, la fórmula que nos está ayudando a encontrar la posición. Muy bien. Continuamos entonces, jóvenes, con el otro. También aplicamos la misma fórmula, jóvenes. Ya, lo voy a trasladarlo, sino por acácito, jovencitos, para que me pueda ayudar. Ahí está, listo. Muy bien, entonces, jovencitos, aquí también ya tenemos ordenadito, ¿no? Nuestros datitos. 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 19, 20, 21, ¿no? ¿Qué dice? Calcular, acá en este caso me dice calcular cuartil 2, ¿ya? Quintil 3, decil 7 y percentil 40 de un grupo de jóvenes universitarios de ingeniería con datos no agrupados. ¿Ya? Muy bien, entonces, jovencitos, vamos a calcular. ¿Listo? Empezamos entonces calculando, jóvenes, cuartil 2. Ya empezamos calculando entonces, jovencitos, cuartil 2. Entonces, chicos, cuartil 2. Ya saben, ¿no es cierto? El procedimiento, cómo se tiene que calcular. ¿Sí? Listo. Entonces, si me pide cuartil 2, jovencitos, la K vale 2. Ahí está, ¿no? Lo multiplicamos. ¿Con cuántos datos estamos trabajando? Estamos trabajando, jovencitos, con 10 datitos. Y a eso se tiene que sumar más 1, ¿verdad? Por la fórmula que me dice que tenemos que sumar, jovencitos, más 1. Ahí está, listo. Y luego tenemos que dividir los, jovencitos, ¿entre cuánto? Entre 4. Listo. Esta es una sumita. ¿Ya? Esta es una sumita, jovencitos. Listo. Entonces quedaría así, ¿no es cierto? Listo. Muy bien, entonces aquí, jóvenes, realizando la operación. Ya, realizando la operación, jóvenes, ¿cuánto me saldría? A ver, sacando la cuenta, jóvenes, 2, 10, 11, 5,5. ¿No es cierto? Me va a salir, jovencitos, 5,5. Ya, 5,5. Profe, ¿eso qué es eso, profe? 5,5, jovencitos. ¿Ya? A ver, vamos a... Profesor, pero esa posición no es posible, ¿no? No es dable, profe, pero ¿cómo es eso 5,5? Ya, miren, la posición 5,5. 1, 2, 3, 4 y 5. 5,5 está entre 5, en la posición 5 y 6, pues, jovencitos, ¿no? Entre 5 y 6. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa acá, jovencitos? ¿Qué va a pasar entonces, chicos? ¿Ya? Mira, la posición 5,5.
está entre 5 y 6, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, aquí, si queremos calcular el cuartil 2, jovencitos, lo que vamos a calcular, muchachos, es... ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular, jovencitos, Ya, muy bien, entonces continuamos. Continuamos. Ya, en todo caso, nos salió 5,5 la posición. Entonces, por lo tanto, jóvenes, 5,5 está entre 5 y 6. Por lo tanto, lo que va a asumir es la 17. Ya, ¿cuál más? Y la 18. ¿Ya? Entonces, de estos dos datitos, jóvenes, nosotros sacamos pues el promedio aritmético de los dos. ¿Ya? El promedio aritmético de los dos. En todo caso, jovencitos, ¿cómo sería eso, chicos? Sería así, ¿no es cierto? 17 más 18 entre 2. ¿Y eso cuánto nos está resultando, jóvenes? Nos está resultando, si sumamos, ¿cuánto sería? 35, ¿no es cierto? 35 entre 2 sería, ¿cuánto? 17,5. ¿Ya? Eso sería entonces, jóvenes, nuestro cuartil 2, 17,5. ¿Me están entendiendo, no es cierto? Muy bien. Ahora pasamos, jóvenes, a calcular de quintil 3. Ya pasamos a calcular, jóvenes, quintil 3. Entonces, jovencitos, quintil 3 va a ser igual, ahí está. La fórmula es para todos por igual, ¿no? Sería 3, jovencitos, aquí, multiplicado por 10, ¿no? Más 1 sobre 4, ¿ya? Aquí sería más, ¿verdad? Así es, jovencitos, más. Listo. Ahora, ¿cuánto nos sale eso, jóvenes? Eso nos sale... A ver. 11 por 3, para estar exacto, jóvenes. ¿Entre cuánto tiene que estar acá, jóvenes? Entre 5, ¿no? Acá nos estamos confundiendo, jóvenes, ya no es entre 4, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que los quintiles es entre 5. Ya entre 5. Ahí está. Entonces de aquí me va a resultar, jóvenes, ¿cuánto me va a resultar? Me va a resultar 6,5. ¿Ya? 6,6. Entonces la ubicación o la posición de quintil 3, jóvenes, quedaría en 6,6, jovencitos. ¿Dónde está eso? 6,6. 6,6 está acá. Está con 6 y 7, ¿no? 6,6 está entre 6 y 7. Entonces, jóvenes, los datos que va a asumir, muchachos, vendría a ser estos dos. ¿Están entendiendo, no, jovencitos? Estos dos serían. Esos dos va a ser, ¿no es cierto? 6,6. Está entre 6 y 7. Por lo tanto, asume este dato 18 y va a asumir el 19. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos aquí? También igual, ¿no? El promedio aritmético de 18, ¿ya? Más, ¿qué número sería? 19. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. ¿Y eso cuánto nos va a resultar? Fácil, ¿no es cierto? Nos va a resultar 18,5. Ya, profe, entonces nuestro quintil 3 vendría a ser 18,5. Claro que sí. Ya, muy bien. Ahora vamos a calcular decil 7, jovencitos. Ya calculamos decil 7. ¿Listo? Y ese es equivalente. Aquí tendríamos 3, decil 7. Entonces acá, ¿qué número sería? Tendría que ser 7, ¿no es cierto? 7, aquí, jóvenes, ¿cuántos datos estamos trabajando? Con 10, ¿no? Más 1, ¿sobre cuánto? Si me dice decil, jovencitos, sería entre 10. ¿Ya? Muy bien, entonces, jovencitos, aquí sería más, igual. ¿Cuánto me va a salir eso, jovencitos?
77 entre 10. 7,7. ¿Ya? 7,7 jóvenes, me está saliendo eso. ¿Listo? 7,7. Ah, ya, entonces la posición jóvenes sería 7,7, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, chicos, ¿cuál sería 7,7? Acá está la 7. 7 entre 8 está, ¿no es cierto? 7,7. 7 y 8 está. Entonces, jovencitos, aquí lo que voy a hacer es que va a tomar, jóvenes, esta y esta. ¿Ves? Ese y ese. Entonces, por lo tanto, jóvenes, también vamos a sacar un promedio, ¿no? Un promedio aritmético, muchachos, sería 19 más 19, ¿no? Así. Pero este entre 2 y me va a salir 19. Entonces, chicos, decil 7 sería 19. ¿Ya? Decil 7 sería 19. Muy bien, finalmente, jovencitos, calculamos pues percentil 40. Percentil 40. ¿Ya? Percentil 40. Ahí está. Entonces, aquí, ¿cuánto sería? 40, chicos. ¿No es cierto? 40 multiplicado por 10 más 1. ¿Ya? Aquí vamos a poner, jovencitos, signito más. Ahí está. ¿Ya? ¿Listo? Sobre, ¿cuánto? 100. Muy bien, jóvenes. Muy bien, 100. ¿No es cierto? Que se va a ser equivalente. Ahí está. Entonces sería 11. ¿Cuánto es? 11 por 40, ¿no? ¿Ya? Y eso lo dividimos entre 100. Y nos sale 4,4. ¿Ya? Entonces el resultado de estos jóvenes nos da como 4,4. 4,4. Ahí está, ¿ve? Listo. Entonces, si nos pide percentil 40 jóvenes, la ubicación sería 4,4. 4,4, ¿dónde está ubicada, jóvenes? 4,4 está ubicada entre 4 y 5. Por lo tanto, los datos que va a asumir, jóvenes, van a ser esos dos. ¿Están entendiendo, sí o no? Listo. Entonces son 17 y 17. Entonces, por lo tanto, va a ser 17, ¿no? Pero para que se den cuenta, jóvenes, vamos a calcular nomás, ¿ya? Serían 17 más 17, ¿no? ¿Ya? Y eso va a ser entre ¿cuánto? Entre 2. Y el resultado, jóvenes, nos da 17. Muy bien. Eso vendría a ser, jovencitos. Ya, si en caso que tal vez tienen duda, pues me escriben después de ver el video. Muy bien, jovencitos. Pausa y continuamos.